En el libro de la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Leemos el versículo 5 y luego entonces el 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero o predicador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hoy, hermanos, el tema que queremos escuchar es la fe del constructor frente a la ciencia de los antediluvianos. Dios siempre se reserva un grupo de héroes que será su remanente, por el cual amonesta como una espada y enseña a aquellos que desafían y son rebeldes al Señor. Gracias a estos fieles, pues, no solamente los amonesta, sino también los castiga, como ocurrió con el diluvio. Recordemos, hermanos, el principio que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, de establecer paralelos entre alguna generación del pasado y la moderna, la nuestra. Voy a invitar a que abramos nuevos textos, este que aparece en Romanos, capítulo 15, también escrito por el apóstol Pablo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Así que, hermanos, para nuestra enseñanza, para nuestra paciencia, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, son las cosas que se han escrito. Y a la hora de comparar este hecho, hermanos, que hemos hecho en estas noches, las grandes catástrofes de la antigüedad, vimos las plagas en Egipto, la destrucción del reino del norte, Israel, la destrucción del reino del sur, Judá. Esta mañana vimos la destrucción de Sodoma y ahora veremos el mundo del antediluvio y los respectivos héroes en una historia y otra. Así nosotros, hermanos, estamos siendo llamados a ser los héroes modernos para enfrentar las cosas que están sucediendo. Y una palabra clave, hermanos, que voy a invitar a que pensemos, tiene que ver con conocimiento. Esto el Señor nos lo va a revelar en Mateo 24. Pero antes, vayamos entonces al primer modelo. Esto es a la generación antediluviana. Así que voy a invitar a que abramos la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 28 en adelante, la aparición de Noé. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, ya que su nombre significa descanso, también consuelo, Noah, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendra a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a continuación, hermanos, aparece una porción llamativa que ha causado confusión. La mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de lo cual, de esa mezcla surgen grandes gigantes o nefilim. Esa es la palabra hebrea. Si buscamos tal vez material en el YouTube por nefilim, aparecen cada historia rara y aparecen hasta dramatizaciones de tremendos gigantes, monstruos en algunos casos, que proceden de la unión sexual entre seres humanos y seres angelicales, entre ellos demonios. Capítulo 6 ahora. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Desde haber llegado a semejante conclusión, mis hermanos, es terrible. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y él engendró entonces a sus 3 hijos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer o ciprés, y comienza la historia de la construcción del arca. Comenzamos, hermanos, hablando de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, para que siempre aprendamos la lección de mantener intacta la voluntad de Dios. Como ilustración, los hijos de Dios, la generación desde Adán, el séptimo, por la vía buena, esto es por Set, fue un famoso personaje. Y idénticamente, el séptimo, por la vía mala de Caín, esto es los hijos de los hombres, el séptimo fue famoso también, pero por opuesta circunstancia. Aquí estamos hablando de Enoc, el séptimo desde Adán, de los hijos de Dios, precioso personaje. Y aquí estamos hablando, hermanos, el séptimo de Adán por la vía mala, es decir, por el lado de Caín, que fue, ¿quién fue? Lamec. Famoso personaje que va a aparecer en Génesis 4, mostrando el primer caso de bigamia. Él tuvo 2 mujeres, Ada y Zila. Además, se revela como asesino. Yo maté a un hombre, está en tiempo pasado, aunque nuestra Reina Valera aparece en futuro. Ella consumó el hecho. Y además soberbio. Si Caín es vengado 7 veces, yo 70 veces 7. Eso revela, hermanos, la calidad de gente de los hijos de los hombres. En este caso, las bellas muchachas, hijas de los hombres. Ahora, cuando se mezclan, quiero contarles, hermanos, hace unos años una experiencia. Ustedes aprobarán si es correcto o no, pero me impactó. Lo dije en forma inconsciente y hasta ahora me retumba en la mente. Me llamó un anciano que me dice: pastor, quiero contarte algo. ¿Te acuerdas de la hermanita fulana? Ajá. ¿Sabes? Ella se casó en casamiento mixto. Ella siendo hija adventista con un muchacho no adventista. Y sabemos que por nuestra doctrina, pues ellos no pueden oficiar la bendición nupcial, o el casamiento por iglesia, decimos, pero es más bien una bendición. Ya el casamiento civil lo habían consumado. Y entonces, no se va a hacer en la iglesia, yo entiendo, pero se va a hacer en una casa de familia y te queremos invitar. Si tú pudieras venir a darnos una bendición. ¿Te parece? Y entonces yo le dije a este anciano, no lo había pensado, hermanos, la primera vez que me pasa una cosa así. Sí, hermanos, acepto, pero no para dar una bendición, sino para echar una maldición. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, hermano. Y así fui claro. Lo que la joven ha hecho está prohibido por la ley de Dios. Mírate lo que cuenta Nehemías capítulo 13. Y hermanos, ahí cuando comencé a hablar, dijo, está bien, está bien. Si no quiere venir, ya veremos otra manera, pero te quería invitar nada más. No sé el caso de ella, hermanos, tampoco es el caso afirmar si terminó bien o terminó mal. Acá no es el punto del efecto, del resultado, es ver si es voluntad de Dios o no. Y Dios no quiere. Y este es el caso. Cuando echamos nuestro destino con alguien que no teme a Dios, Dios se desagrada.
Y esto es lo que está pasando con los antediluvianos. Este es el pecado que marca, hermanos, el comienzo de su colapso que viene para abajo. Y es el apetito sexual, sensual, que estos hijos de Dios, los descendientes de Enoc entre ellos, miran a las muchachas que son hermosas, que hoy decimos las filisteas. Y cuando hay jóvenes, ellos se sonríen. Cuando uno le dice que las muchachas adventistas pues no encuentran allí un lindo muchacho en la iglesia y ven a los lindos filisteos. Suele pasar, ¿sí? Y en este caso, hermanos, ocurre ese fenómeno. Y que el texto bíblico está puesto para que aprendamos esa lección de que si tenemos relaciones con ellos, comerciales o de otra naturaleza, Dios quiere que marquemos la distancia, a menos que Él sea un adorador de Dios, un temeroso de Dios. Pero cuando no ocurre eso, y entonces entramos en lazos mucho más delicados, más intensos, como son los lazos familiares, que fue lo que le pasó a el sumo sacerdote Eliasib en el libro de Nehemías. Él echa relación con un enemigo, él es el suegro de un enemigo de Nehemías, y queda atado ese hombre, ¿sí? Entonces, este es un principio que tenemos que aprender, que aparece acá en la palabra de Dios. Pero aún más todavía, Dios ve a Noé como hombre justo, que revela la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Lo que es un hogar, una familia, un matrimonio, una monogamia. Hoy, hermanos, cuando se habla de tanto desorden sexual y que si la pareja no se satisface, a veces por ignorancia, cuando no se conocen las funciones del hombre, de la mujer y sus psiques de uno y otra, y sus respuestas físicas también, sus necesidades, y entonces al no encontrar plenitud el matrimonio. Conocí un caso donde allí este matrimonio hasta miraba películas prohibidas para poder ellos animarse en su matrimonio. Y en el caso de este que cuento, la hermana quedó dañada porque luego incursionó en algo que fue prohibido y la iglesia se enteró. Fue un escándalo en esa zona, ¿sí? Entonces, notemos que cuánta gente prueba con cosas prohibidas, sensuales, cuando Dios puso un modelo. Además de Adán y Eva, miramos a Noé. Noé con su esposa, el hijo mayor con la esposa, el otro hijo y el otro, cada uno con sus esposas. Modelo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Para nosotros que somos matrimonio, que somos familia. Busquemos la vuelta. ¿Cuántos casos hay de desórdenes en los hogares porque descuidamos? El esposo, la esposa, cometemos errores y luego se paga caro. Y entonces miramos este modelo, Noé, y el texto bien dice que lo miró justo, el único. Con Dios caminaba Noé. Y al caminar es que le obedece el mandamiento. Y le dice, hazte la construcción del arca. Y hermanos, mirando yo algunas citas del Espíritu de Profecía, quiero compartir algunas, preciosas, donde se revela un pensamiento, es que a cada martillazo de Noé construyendo el arca equivalía a una predicación. Este Noé, hermanos, se torna agradable, por lo menos para mí, porque la fe de él es práctica. Es un hombre que lo demuestra construyendo el arca. Abrimos el texto primeramente, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si notamos, hermanos, acá es lo que Dios quiere, que se condene al mundo, pero a alguien que demostró con su conducta, construyendo algo que era alocado, desafiaba la ciencia de aquellos días. No se conocía la lluvia. Déjenme compartir algunas. Esta que le escuchamos ahora es de Historia de la Redención, capítulo 8. La familia de Noé estuvo 7 días en el arca antes que la lluvia comenzara a descender sobre la tierra. En ese tiempo se prepararon para su larga permanencia en ella mientras las aguas cubrieran la tierra.
Fueron días de blasfemas diversiones para la multitud incrédula, aquellos últimos 7 días de la raza humana. Puesto que la profecía de Noé no se cumplió inmediatamente después de su entrada en el arca, ésta creía que el patriarca estaba engañado y que era imposible que el mundo pudiera ser destruido por un diluvio. Antes de eso no había habido lluvia sobre la tierra. Una especie de vapor surgía de las aguas que Dios hacía descender de noche como rocío para revitalizar la vegetación y hacerla florecer. No existía la lluvia. ¿Qué es eso de lluvia? Hermanos, que hubiera lluvia y que hubiera una reunión de muchas aguas por causa de la lluvia, desafiaba la ciencia y ocurrió. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos y prediquemos. Que haya un castigo por fuego y que lo prediquemos, se va a probar la fe de todos los que estamos aquí. Y hermanos, nadie tiene que sentir el flaquear. No sé si la voy a hacer. Dios no tiene problemas con su pueblo, tiene problemas con el mundo pecador. Y utiliza su espada, que somos ustedes y yo. Y alguna espada puede estar medio mocha o estar oxidada. Pues pasemos tiempo afilando la espada. O sea, estudiando la palabra de Dios. Convirtiendo nuestro corazón, animándonos mutuamente, para que cuando Dios utilice la espada, haga la obra que Él quiere que se haga con una fe y una predicación, pregonero de justicia, como lo era Noé. Miremos más, hermanos. Voy a invitar a que, en la cita que vamos a mirar ahora, se observa a la gente que a pesar del milagro no les entra en la cabeza. Algo similar ocurrió con los de Sodoma, que habiendo sido cegados, el Enacuay menciona que el endurecimiento del corazón no les permitió ver el milagro de la ceguera física, que daban vueltas y vueltas queriendo encontrar la puerta. Esto pasa que se pierde sensibilidad. No puede pasar con nosotros. Siempre atentos, sensibles. ¿A quién? A la voz del Espíritu Santo. Escuchemos ahora esta nueva cita. También de historia de la redención. Esos animales, desde los más feroces hasta los más mansos e inofensivos, entraron solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron volando hasta el arca de 2 en 2, macho y hembra, y de las aves limpias en grupos de a 7. El mundo los contemplaba maravillado, algunos con temor, pero se habían endurecido tanto en su rebelión, que esa suprema manifestación del poder de Dios solo tuvo una influencia momentánea sobre ellos. Esta es la parte que quería señalar. Los impactó por un momento, pero aquel que es sensible a la voz de Dios se deja influenciar para que Dios le hable a su corazón. ¿Qué es esto que está pasando? Voy a invitar a que escuchemos más otros pensamientos respecto a este mundo antediluviano. Cuando ocurrió el diluvio, fue tan portentoso que hubo alguien que tembló. Para que pase esto, hermanos, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Se había deleitado al dirigir a esa raza tan poderosa y quería que viviera para poner en práctica por medio de ella sus abominaciones y aumentar su rebelión contra Dios del cielo. Entonces, si este ser quería que se conservaran ellos, tenía un propósito, que sigan haciendo así para rebelarse contra Dios. Pero cuando Dios actuó con juicio, Él tembló. Lógicamente, ya no hubo más oportunidad para los seres humanos. Y cuando Dios tenga que actuar en la segunda venida, será similar, solo que Él temblará durante 1000 años por lo que se le viene. Ya se acabó toda pretensión para Él. Leo un poquito más, alguna cita más para reflexionar de este mundo antediluviano y entonces hacer nuestros paralelos para nuestra época. En cuanto a la inteligencia de esa gente, mis hermanos, no hay paralelo en lo que ellos nos superan. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en desarrollo mental y físico. Ellos no usaban libros para leer. Su fortaleza física era tal que podían derribar estos árboles como los secuoyas, poderosos,
parecen de piedra. Era la fortaleza que ellos tenían. La comunicación era de boca en boca. Y hermanos, si el temor de Dios no estaba en su corazón, había nuevas invenciones para hacer el mal. El punto es, ¿dónde estaban los hijos de Dios que pudieran ser levadura en ese momento? No estaban. Se ve mezclado en prácticas pecaminosas debido a la sensualidad. Y ese es un mensaje para nosotros. Invito, hermanos, a que nosotros no nos encerremos en nosotros mismos. Si a veces vemos noticias o cualquier cosa donde miremos gente que en el corazón bulla el deseo de hacer algo por esa gente, cuando están pidiendo que haya cambios y desean que los políticos hagan cambios, que nuestro corazón arda, ¿qué cosa, hermanos? La predicación de la palabra. ¿Cómo hacer? Que conozcan. Y lo estamos haciendo actualmente de forma muy modesta, tranquila y sencilla, mediante la repartición de revistas, con nuestra dirección y teléfono. Y orar mucho para que prenda allí esa semilla. Pero hay que hacer más todavía. Y si algún hermano dice, pastor, mire, yo hice contacto con alguien, no sé cómo lo ve, si usted me puede acompañar. Sí, hermano, hagamos más y más. Esa es la labor nuestra, penetrar. Mientras el mal está creciendo como en el tiempo de los antediluvianos, y los hijos de Dios se mezclaban con las lindas muchachas pecadoras, iban quedando pocos hombres leales. Junto con Noé hubo un santo más, hermanos, que también estuvo allí presente, dando sus martillazos. ¿Alguien recuerda quién es? Matusalén. Ahora, para ganar tiempo, voy a dejar la cita. Si hacemos los cómputos bíblicos, Matusalén, con sus 969 años, él murió el mismo año del diluvio. Y el texto nos dice que en el segundo mes se desata el diluvio, así que murió antes. Él fue uno de los constructores que a martillazos él colaboró en la construcción del arca durante muchos años. Junto con él hubo otros carpinteros creyentes en Dios y de acuerdo al espíritu de la profecía fallecieron también antes del diluvio. Porque Dios quería preservar a la gente que era santa de la gran destrucción. Como va a ocurrir, hermanos, también señalado por la profetisa, que habrá quienes, ¿qué cosa? Esos, irán al descanso. Personas ancianas o niños o enfermos que Dios crea necesario que no tengan que pasar por semejante evento. Y hermanos, si alguien dice, pastor, pero yo estoy muy viejo, ya mayor, mi salud, es cierto, hermano, podemos estar grandes todos, pero mientras estemos jóvenes acá, porque ¿saben por dónde comienza la vejez, la arruga? A ver, nos vamos a mirar quién está más arrugado. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Quién es el más arrugado? Acá, hermano, acá en la cabeza. La arruga de la vejez empieza acá. ¿Cuántos jóvenes hay, hermanos, que están viejos, envejecidos? Son jóvenes y uno los mira bonitos, desanimados, deprimidos, que no quiero vivir, me quiero suicidar. Hermanos, la vejez empieza en la cabeza. Por lo tanto, si estamos vibrantes aquí, aunque tengamos nuestros años, es verdad, Noé era muy anciano, pero estaba fuerte. Pero pensemos, hermanos, aún en nuestros líderes, pioneros como Guillermo Miller, era el hombre mayor de todos. Y sin embargo, Dios lo tomó siendo avanzado en edad. Y en nuestro caso, aunque estemos grandes y tengamos que atravesar los momentos, mientras seamos jóvenes acá, entusiastas, Dios va a usar y nos va a dar salud. Así que nadie ande pensando que si mi problema de salud me va a impedir, sino que Dios me mande el descanso. Dios quiere esos veteranos de guerra que hagan frente al mal con entusiasmo, esa espada que Dios puede blandir en su mano y así hacerle al enemigo lo que Dios quiere hacerle, como lo hizo Noé. A cada martillazo, el Nahuatl dice bien claro, equivalía a una predicación. Sí, hermanos. Pero vamos entonces a la parte neurálgica de este problema. Abrimos Mateo capítulo 24. Versículo 37
38 y 39. Y hermanos, si alguien descubre la palabra quizás más importante, lógico, es subjetivo, pero les cuento de mi impresión, la palabra más importante, si alguien la detecta, porque si la descubrimos, trabajamos sobre ella y vemos cuánta luz hay. Otra vez, Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Alguien descubrió cuál es? Muy bien, 39. ¿Y qué parte del 39? Ahí está. No entendieron. Hermanos, ese es el gran problema de nuestra generación. Por eso venimos a la casa de Dios, para entender, para discernir, para que cuando Dios nos hable en la Biblia, nuestra mente se abra. Ahora lo veo. Wow, no, yo no puedo traicionar a mi maestro. Esa gente no lo entendieron. Y denle placer y que venga y que viva la vida loca, etcétera, etcétera. Hermanos, está pasando en algunos cultos. Yo traje el jueves diapositivas de algunos cultos, en algún caso adventista también. Allí jóvenes en una iglesia que está en el YouTube, danzando. Y hermanos, cuando uno piensa en nuestro pueblo, ¿qué están haciendo esos jovencitos? No hay nadie que haga algo. No, hermanos, están sonriéndose, alguien filmando. Y un grupo, un coro como de 20 muchachos, jovencitos todos, chicas y chicos, y danzando las muchachitas, como imitando a estos coros seculares. Es terrible. O una hermana acá de Riverside que hace pocos días me dice, 4 años de adventista, que entra al culto y allí danzando mariachi. Y ella se asombró con el poco tiempo que tiene en el movimiento adventista, y le llama la atención al anciano. Hermano, ¿qué es esto que está acá? Hermano, pero venga acá, baile, es la alegría que tenemos. No. Y la hermana fue firme, y el anciano reaccionó, y llamó a su esposa y le dijo, la hermanita tiene razón, vámonos de acá. Sí, hermanos, está pasando que no hay discernimiento. No queremos generalizar y decir que todos, no hablamos de eso. Es que esto va entrando y entra. Y lo que Dios quiere es que abramos los ojos, que discernamos. Muy bien. Y si hay alguna crítica también, es cierto, que se silencie porque entonces crea alarmismo. No es el caso, hermanos, acá está la clave. ¿Cuántas cosas feas que ocurren aún en los púlpitos? Cuento la última y hermanos, con esto ya cierro, ya es el colmo. Creo que conté acá del predicador que pasa la mano en el pecho de la adoradora allí, y está el diácono con el micrófono y tiene que girar ella y el hombre le mete la mano. Horrible, está la cámara allí filmando en un culto afroamericano, o por lo menos africano. Hermanos, uno se asombra, y si esta lava de infección avanza y avanza, el texto acá se cumple. No entendieron. Y el punto, hermanos, es entender cuál es la voluntad de Dios, que la entendió Noé. Y él caminó con Dios, y obedeció, y siguió, y con cada martillazo confirmaba. Por eso el arca, su construcción, era una ofensa para esa gente. Ellos gritándole, estás loco, no hay lluvia jamás. ¿Qué es eso? No hay mar, ¿por dónde va a andar tu barco? Y sin embargo, hermanos, por fe en la palabra de Dios, el hombre avanzó, pregonero de justicia, y se convierte en modelo para nosotros. Aún más, hermanos, en el comportamiento que llevan los antediluvianos. Comen, beben, se casan, aún que también lo vemos en la gente de Lot, que compraban, vendían. Son las acciones diarias. ¿Hay peligro en ello? ¿Hay problemas en ello? Voy a invitar a que escuchemos una cita del Espíritu de Profecía. Entre los excesos de aquel tiempo y nuestros días. En Patriarcas y Profetas, página 79, leo esto. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Es claro acá, hermanos.
no hay problema en comer y beber, se entiende lícitamente. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estos regalos sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Ese es otro problema. Porque, hermanos, comer y cuando tenemos hambre, pero cuando la comida está rica y nos servimos y nos dicen ya párale, pero está rico y junto con ellos dulces y postres o lo que fuera, y seguimos así. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios, fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Y hermanos, permítanme poner el dedo en el enchufe. ¿Me dejan poner? Si tuviéramos que hablar de los matrimonios modernos, hay quienes lo tienen y quienes no. Pero matrimonios modernos, hermanos, incluso hijos de la iglesia, en que allí, cerrada la puerta del tálamo matrimonial, pues no sabemos qué actividad hay, ni nos interesa, pero de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es llevado a un exceso, ¿sí? Al punto, hermanos, que cuántas historias hay de perversiones. Así le pasó a una hermana, déjeme contar este testimonio, que pidió orientación al pastor en Argentina y este pastor lo llevó a asamblea de pastores. Y era que la hermana enamorada de ella soltera y el anciano viudo. Y ella enamorada del hombre, predicador, líder de la iglesia, pero pasadas las primeras semanas de romance, pues ella se asombró de la conducta de su esposo y trajo un planteo allí al pastor. Y el pastor pidió orientación a la asamblea de pastores. ¿Qué ocurría? Que el hombre le introducía prácticas que no corresponden y ella no quería, estaba asustada y sobre todo porque él insistía, el carácter fuerte. Hasta que luego ella se entera de la muerte de la primera esposa, de que había fallecido. Y tiene que ver con lo mismo, un cáncer que tuvo en la parte posterior de su cuerpo. Mis hermanos, hay cosas que nosotros necesitamos enseñarlas, y las madres de Israel enseñarlas a las muchachas más jóvenes, ¿sí? Que incluso en nuestra iglesia este tema, como es como comer, necesitamos aprender. Este otro tema de la habitación del matrimonio, necesitamos aprender para que seamos justos a la vista de Dios, para que no se lleve a lo que estamos leyendo, a lo que es el exceso. Leo un poquito más. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción en los días de hoy. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Una persona que no tiene autocontrol. Pero hermanos, hablemos de algo bonito, y es que Dios se cansó de esta generación y de esta generación hasta que escogió una raza. Vamos a escuchar esta cita que se encuentra también en Patriarcas y Profetas, pero abrimos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3. Desde el versículo 24, 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego,
no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa que se le hizo a Abraham. La nueva raza. ¿Cuáles son las dos generaciones de las cuales Dios se cansó? Los antediluvianos y los postdiluvianos. A medida que se multiplicaron los hombres sobre la tierra, casi todo el mundo se alistó en las filas de la rebelión. De nuevo Satanás pareció haber alcanzado la victoria, pero la omnipotencia divina impidió otra vez el desarrollo de la iniquidad y mediante el diluvio la tierra fue limpiada de su contaminación moral. El profeta dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprende, no le entra. Y no mirará a la majestad de Jehová. Isaías 26. Así ocurrió después del diluvio. Ya libres de los castigos del Señor, los habitantes de la tierra se rebelaron de nuevo contra Él. Así que, hermanos, estamos en la misma. Antes del diluvio, después del diluvio. 2 veces el pacto de Dios y sus estatutos fueron desechados por el mundo. ¿Cuáles fueron esas 2 veces? Antes, hermanos, de Adán en adelante, con Noé después. Tanto los antediluvianos como los descendientes de Noé rechazaron la autoridad divina. En otras palabras, el hombre no tiene solución. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí mismo un pueblo que debía llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Y de allí, hermanos, la guerra milenaria de Satanás contra toda la raza, yo digo la palabra raza, una raza espiritual, no raza física, la raza de Abraham hasta nuestros días. Y hermanos, ahí es donde entramos todos, por el texto leído de Gálatas. Somos herederos, según la promesa, descendientes de Abraham, de esa raza con la que el Señor hizo un pacto. Y así hacerle frente a todo lo que está pasando en nuestros días. Voy a invitar a que miremos algunos textos más todavía. 1 de Pedro capítulo 3:20. Que de paso, hermanos, lo vamos a mirar tal vez en alguna ocasión que tengamos tiempo para analizar un texto que está un poco difícil, confieso. Pero no es difícil de entender. 1 de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 18, leemos así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa expresión. Ya la vamos a estudiar en su momento. Pero lo que viene es lo que vamos a detenernos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 120 años. Hermanos, cuando pensemos en el diluvio, no imaginemos ese castigo de Dios terrible. 120 años aguantando. Así también desde que Dios levantó este movimiento adventista, milerista al comienzo, adventista después. Y 1844 es la fecha que nosotros ponemos como punto de partida. Hasta la fecha Dios tiene aguante. Y cada vez se corrompe más nuestro planeta. Pero hermanos, la paciencia de Dios nos la tiene a nosotros también. Si hemos leído el texto de Mateo 24, 39, y dijimos cuál era la palabra más importante allí, ¿alguien se acuerda? No entendieron, no les entra. Ok, de ellos, hermanos, no les entra, pero a nosotros nos tiene que entrar. ¿Qué cosa? Que somos descendientes de Abraham, de ese hijo del pacto, y a través de él, Dios que da las promesas a sus descendientes, uno tras otro. Él les juró, él, mi amigo, así les llamó. Y los que son fieles a Abraham. Entonces entra Cristo para confirmar esa promesa hecha a Abraham. Sintámonos pues descendientes de Abraham, en el espíritu, no en la carne, obedeciendo los mandamientos, para formar esa raza que haga frente a esta desolación universal. Y que Dios, cuando tiene que actuar por su tremenda paciencia, lo va a hacer muy severamente,
pero con sus hijos a los cuales Él los protege si son obedientes. Sigo leyendo acá. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, y allí, hermanos, aparece un concepto tan bonito, y es que al bautismo lo hace paralelo con el diluvio. Es la expresión que aparece acá. Y entonces el bautismo es nuestro nuevo nacimiento, nuestro diluvio que hayamos tenido, donde pereció la carne y sale Noé a una nueva vida. Así es el bautismo, que corresponde a esto. La palabra griega es antitipo, que se usa acá. Entonces Dios le da un significado, el apóstol Pedro. Mis hermanos, nos mantendremos firmes en este tiempo. Ese es el plan. Leemos ahora ya nuestros últimos textos. Hebreos capítulo 11. Habíamos leído el versículo 7, hablando de Noé. Pero ahora, hermanos, vamos a leer versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, incluido Noé, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esta es la ciudad que Dios nos está preparando a todos los que estamos aquí. Es nueva. A los hijos que le aman, que hacen frente a las tentaciones, que así como miramos en la ilustración de Ulises, el canto de las sirenas, y que él pudo vencer porque estaba amarrado. Así cada tentación que nos sobrevenga, hermanos, cada prueba, cada tribulación, en la que a veces nos desanimamos, es natural, somos humanos y sufrimos. Y entonces, practicar lo que Abraham hacía, los santos hacían, inmediatamente hincarnos en oración. Ver a Dios, yo sé mi Dios que tú estás allí. Me has acompañado en el pasado. Ese es el gran consejo que nos da el espíritu de la profecía. Si ante una nube negra que se nos acontece, ¿qué hay que hacer? Antes de doblar rodillas, hermano, hay que hacer un movimiento físico. Cuando se aparece una nube negra delante de nosotros, ¿qué hay que hacer? Mirar para atrás. ¿Cuántas veces Dios nos ayudó en cuánta nube negra que fue apareciendo? Mirar hacia atrás, la providencia de Dios. Y si Él nos ayudó en cada paso, nos ayudará en este nuevo que apareció. Y cuando venga el siguiente, no olvidemos ese ejercicio, hermanos. ¿Cuál es? Mirar para atrás. Dios, tú me sostuviste. Así aparece en los salmos. Hay uno en particular cuando Dios, el creyente mira para atrás. ¿Cuántas veces Dios fue bueno con cada generación? Y lo es con nosotros. Tenemos un Dios que nos ama, hermanos. Por eso el texto de Mateo 24, 39, que yo querría que los lleváramos como recuerdo. Ellos no entendieron, pero los santos sí entienden. Esto ya aparece también en Daniel 12:10, que los santos sí entienden. Y entender, hermanos, es ver la providencia de Dios, que Él no abandona a sus hijos, que nos permite pasar pruebas. Claro que sí, las tenemos que pasar. Pero es para que aprendamos fortaleza, confianza, de modo que cuando lleguen los días bravos del tiempo de angustia, ya estamos entrenados. ¿O queremos las cosas fáciles? No, al contrario, hermanos. Déjenme contar esto como última ilustración. Hay un hermano que corre maratón en Los Ángeles y él invita cada tanto a los amigos. Y hermanos, aunque uno pueda parecer saludable, si no estamos entrenados para correr esas tantas, 26 millas, más de 40 kilómetros, y si uno no hace su ejercitación diaria, que corre 1 milla, 2 si quiere, ya te agotaste, pero practica hasta que llegue el momento de la maratón. Así ocurre, hermanos, lo que va a venir. Practiquemos pues confianza, esperanza, oración, humillación, confesión de pecado.
para que cuando llegue la gran maratón nos encuentre preparados. Aprovechemos sabiamente el tiempo. ¿Creemos estas cosas, hermanos? Como diría el Señor, bien haréis si las hiciereis.